¿Alguna vez te han menospreciado tanto en tu trabajo que sentiste cómo se encogía tu alma profesional? ¿Alguna vez un superior, con una sonrisa condescendiente, redujo toda tu experiencia, tu conocimiento y tus años de dedicación a una etiqueta simplista y despectiva? A mí me pasó. La etiqueta fue solo un IT. Esa frase, lanzada con la arrogancia de quien no sabe distinguir un servidor de una cafetera, no solo fue un insulto. Fue el detonante de un colapso financiero que se mide en millones. Es una historia sobre cómo una empresa en la cima de su éxito descubrió, de la manera más brutal posible, que cuando despides al arquitecto de tus cimientos digitales, el edificio entero se viene abajo. Y lo más irónico de todo es que yo no tuve que mover un solo dedo para que ocurriera. Lo único que hice fue obedecer sus órdenes al pie de la letra. Por razones que mis abogados han calificado de absolutamente no negociables, los nombres y ciertos detalles de esta crónica han sido alterados para proteger tanto a los culpables como a mi cuenta bancaria de posibles litigios. Digamos que si trabajas en el vertiginoso mundo de la logística y el e-commerce, especialmente en el sector de los operadores 3PL, Third Party Logistics, esta historia podría sonarte inquietantemente familiar. Durante casi una década fui el jefe, el único miembro y el arquitecto principal de lo que pomposamente llamaban Departamento de Infraestructura Tecnológica, en una empresa que llamaremos SwiftShip. En realidad era yo, un sótano con aire acondicionado y un ejército de servidores que zumbaban al ritmo de los millones de paquetes que movíamos cada año. No era solo un trabajo, era mi creación. Cada línea de código, cada script de automatización, cada integración de API que conectaba nuestro sistema con gigantes como Amazon o Shopify había nacido en mi teclado. Yo no trabajaba para SwiftShip. En muchos sentidos, yo era SwiftShip. El paraíso, como suele ocurrir en el mundo corporativo, era un recuerdo de los primeros días. SwiftShip nació en un garaje, no como una metáfora de Silicon Valley, sino literalmente. Éramos el CEO, un par de comerciales y yo, con un puñado de servidores de segunda mano y un sueño. Mi misión era construir el sistema nervioso central de la empresa, un software de gestión de almacenes, WMS por sus siglas en inglés, que no solo funcionara, sino que fuera más rápido, más inteligente y más flexible que las soluciones carísimas que ofrecían los grandes conglomerados. Y lo logré. Nuestro WMS, al que bauticé internamente como Cerebro, era una obra de arte. Se integraba a la perfección con cualquier plataforma de venta online, optimizaba las rutas de recogida en el almacén y gestionaba el inventario en tiempo real con una precisión del 98%. Fue este sistema el que permitió a SwiftShip pasar de mover 100 paquetes al día a gestionar más de 20,000. Nuestro crecimiento fue explosivo, casi violento, y todo dependía de que mis servidores siguieran zumbando y mi código siguiera ejecutándose sin fallos. El CEO en aquel entonces lo entendía. A menudo bajaba al sótano con un par de cafés y me preguntaba, ¿qué necesita tu bebé para seguir funcionando, genio? Me daba los recursos, la confianza y, lo más importante, el respeto. Pero todo paraíso tiene su serpiente. La nuestra llegó vestida con un traje de diseñador y armada con un MBA de una escuela de negocios de renombre. Su nombre era Verónica. Fue contratada como directora de operaciones COO cuando la empresa alcanzó los 200 empleados. Su mandato era profesionalizar y optimizar nuestras operaciones. En teoría sonaba bien. En la práctica fue el principio del fin. Desde nuestra primera reunión supe que estábamos en problemas. Le expliqué la arquitectura de nuestro sistema, los puntos críticos, la necesidad de redundancia y los planes de escalabilidad. Mientras yo hablaba de clústeres de bases de datos y balanceadores de carga, sus ojos se vidriaban con el brillo de quien está mentalmente repasando su lista de la compra. Para ella la tecnología era una caja negra y mágica. Funcionaba, y eso era todo lo que necesitaba saber. Mi departamento, o sea yo, no era un motor de crecimiento. Era una línea en su hoja de cálculo de gastos, un centro de costes. Las primeras grietas en mi paraíso tecnológico no tardaron en aparecer. La primera fue una solicitud de presupuesto que presenté para crear un sistema de failover automático para nuestra base de datos principal. Era un plan de $70,000 para duplicar el servidor crítico, de modo que si uno fallaba, el otro tomaría el relevo instantáneamente, sin tiempo de inactividad. Expliqué que una sola hora de downtime en nuestro pico de operaciones nos costaría como mínimo $50,000 en ingresos perdidos y penalizaciones contractuales. La respuesta de Verónica fue un email de una sola línea. Solicitud rechazada. Por favor, centrarse en iniciativas con un ROI tangible y no en escenarios hipotéticos.
Fue como decirle al capitán del Titanic que no malgastara dinero en botes salvavidas porque el barco era insumergible. A partir de ahí, la relación solo fue cuesta abajo, en una espiral de desdén e ignorancia tecnológica que culminaría en una catástrofe de proporciones épicas. Verónica no lo sabía, pero acababa de quitarle el primer tornillo a la estructura que sostenía todo su mundo. Y yo tenía un registro meticuloso de cada tornillo que ella decidía ignorar. La llegada de Verónica transformó mi rol de arquitecto a simple técnico de mantenimiento a sus ojos. La escalada de abusos no fue inmediata, sino una lenta y constante erosión de mi autoridad y mi dignidad profesional. Empezó con las tareas. Yo, que había diseñado un sistema que procesaba transacciones por valor de $500,000 al día, era llamado por el intercomunicador para resolver problemas como ¿por qué la impresora de la sala de juntas no imprime mi PDF en color? O mi favorito personal. Mi hijo necesita su tablet configurada para las clases online. ¿Puedes echarle un vistazo? Debe ser algo rápido para ti. Cada una de estas peticiones venía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una demostración de poder diseñada para recordarme mi lugar en su nueva y optimizada jerarquía. Yo era el personal de servicio. El desprecio se hizo más evidente en las reuniones de presupuesto. Cada trimestre presentaba mis informes. Mostraba el aumento exponencial del volumen de datos, la carga creciente en los servidores y las vulnerabilidades que surgían a medida que posponíamos las actualizaciones críticas. Mis peticiones no eran caprichos, eran necesidades basadas en datos. Pedí fondos para un segundo proveedor de Internet para tener redundancia en la conexión. Innecesario, fue su veredicto. Pedí licencias para un software de monitoreo avanzado que podría predecir fallos de hardware. Un lujo, sentenció. Cada no era un ladrillo más en el muro que ella estaba construyendo entre la operación y su dependencia tecnológica. Cada no quedaba meticulosamente documentado en una cadena de correos electrónicos que yo archivaba en una carpeta especial llamada El Seguro. La situación se volvió insostenible. Verónica implementó un sistema de tickets para cualquier solicitud de IT, por pequeña que fuera. Si un comercial necesitaba que se le reseteara la contraseña, tenía que abrir un ticket. Si un gerente necesitaba acceso a un informe, ticket. La intención era medir la productividad, pero el efecto real fue paralizante. Pasaba la mitad de mi día gestionando burocracia en lugar de mantener la infraestructura a flote. Pero la peor parte era la humillación pública. En una reunión general, mientras el equipo de ventas recibía bonificaciones y aplausos por romper récords, Verónica agradeció a todos los departamentos por su duro trabajo. A todos menos a uno. Cuando alguien tímidamente mencionó que los sistemas habían funcionado a la perfección bajo una carga récord, ella respondió con una risita. Bueno, para eso se le paga al de IT, ¿no? Para que las luces sigan encendidas. La sala se quedó en silencio. Me sentí invisible, reducido a un interruptor en la pared. Mis advertencias se volvieron más urgentes y en consecuencia más ignoradas. Le envié un memorando detallado con gráficos y proyecciones explicando el concepto de punto único de fallo. Nuestro sistema, a pesar de su complejidad, tenía varios. La base de datos de inventario, el servidor de autenticación de usuarios y el script de sincronización nocturna eran los más críticos. Si uno de ellos caía, se produciría un efecto dominó que detendría toda la operación. El memorando era claro, conciso y aterrador en sus predicciones. La respuesta de Verónica fue convocarme a su oficina. He leído tu informe, dijo sosteniendo las hojas con 2 dedos como si estuvieran contaminadas. Suena muy alarmista. Todo ha funcionado bien hasta ahora, ¿verdad? Ha funcionado porque he estado haciendo malabares y aplicando parches manuales a las 3 de la mañana, respondí, manteniendo la calma a duras penas. No es sostenible. Estamos operando al 110% de la capacidad diseñada. No estamos preparados para un pico de demanda o un fallo inesperado. Ella se recostó en su silla, una sonrisa condescendiente dibujada en su rostro. Mira, dijo, como si le hablaran a un niño. Aprecio tu pasión, pero mi trabajo es mirar los números. Y gastar $100,000 en quizás y qué pasaría si no es un buen negocio. Asegúrate de que tu magia de IT siga funcionando. Ese es tu trabajo. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Dejé de intentar convencerla. Dejé de advertirle. Simplemente me dediqué a mantener la máquina en marcha, sabiendo que no era una cuestión de si iba a explotar, sino de cuándo. Mi lealtad ya no era hacia la empresa o su nueva dirección. Mi única lealtad era hacia mi propia ética profesional, que me exigía mantener el sistema funcionando hasta que ya no fuera mi responsabilidad. Y archivé ese último email. La carpeta El Seguro era cada vez más robusta.
El castillo de naipes de Verónica era cada vez más alto, y ella seguía añadiendo pisos sin reforzar los cimientos. El punto de quiebre, el momento en que la paciencia se agota y la profesionalidad se hace añicos contra el muro de la estupidez arrogante, llegó un martes por la mañana. No fue un fallo del servidor, ni una base de datos corrupta. Fue algo mucho más mundano, y por eso mismo infinitamente más humillante. SwiftShip estaba a punto de cerrar el trato más importante de su historia. Estábamos cortejando a Globomart, un gigante del retail online que quería externalizar toda su logística en nuestra región. El contrato valía decenas de millones al año y duplicaría nuestro volumen de negocio de la noche a la mañana. La delegación de Globomart, incluyendo a su CEO y su director de tecnología, estaba en nuestra sala de juntas principal para la presentación final. El aire estaba cargado de esa mezcla de pánico y excitación que precede a los grandes momentos. Verónica, por supuesto, era la maestra de ceremonias. Había insistido en instalar un sistema de presentación de última generación en la sala, uno de esos que se controlan con una tablet y prometen una experiencia audiovisual inmersiva. Yo le había recomendado una solución más sencilla y robusta, pero ella me había descartado con un «necesitamos proyectar una imagen de vanguardia, no de taller mecánico». El sistema había costado una pequeña fortuna. La presentación comenzó. El CEO de SwiftShip hizo la introducción y luego se dio la palabra a Verónica para que expusiera el núcleo de nuestra propuesta operativa, la magia que nos hacía mejores que la competencia. Se acercó al atril con la confianza de una estrella de rock, tocó la pantalla de la tablet y... nada. La pantalla gigante detrás de ella permaneció en un azul impoluto. Volvió a tocar, con más fuerza. Nada. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Los ejecutivos de Globomart intercambiaron miradas. Verónica empezó a sudar. Tocó la pantalla frenéticamente, sus dedos resbalando sobre el cristal. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje de error críptico. ¿Hay algún problema, Verónica?, preguntó el CEO de Globomart con un tono que mezclaba curiosidad y una incipiente impaciencia. El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo en segundos. Sus ojos buscaron a alguien a quien culpar y me encontraron a mí, de pie en la parte de atrás de la sala, como siempre hacía en estas reuniones, por si algo fallaba. Su pánico se transformó en furia. Y entonces, delante de nuestro CEO, de todo el equipo directivo, y lo que es peor, de los clientes que tenían nuestro futuro en sus manos, señaló en mi dirección y gritó, con la voz temblando de rabia: «Deja de perder el tiempo y arregla esto. Tu único trabajo es que estas cosas funcionen, para eso te pagamos, eres solo un IT». El silencio que siguió fue atronador. Cada palabra rebotó en las paredes de cristal de la sala de juntas. Solo un IT. No era un susurro, no era un comentario al margen. Fue una ejecución pública. Sentí como docenas de ojos se clavaban en mí. Vi la incomodidad en los rostros de los clientes, la pena en la de algunos de mis colegas y la pura cobardía en la del CEO, que no dijo una sola palabra para defenderme. En ese instante algo dentro de mí se rompió. La lealtad, la dedicación, los años de noches en vela, todo se evaporó. Caminé lentamente hacia el frente. Cogí la tablet, ejecuté un simple reinicio del sistema, algo que ella podría haber hecho si se hubiera molestado en leer el manual de 2 páginas, y en 30 segundos el proyector volvió a la vida. No la miré. Me dirigí a mi asiento, cogí mi portátil y salí de la sala. Nadie me detuvo. Fui directamente a mi escritorio, abrí un procesador de textos y escribí la carta de renuncia más corta y profesional de mi vida. La imprimí, la firmé y la entregué en mano al Departamento de Recursos Humanos. Renunciaba con efecto en 2 semanas, citando un ambiente de trabajo hostil y diferencias irreconciliables con la dirección. La venganza en mi mente no iba a ser un acto de sabotaje. Iba a ser mucho más sutil y devastador. Iba a ser un acto de obediencia maliciosa. Mi última quincena en SwiftShip fue un ejercicio de meticulosa obediencia. Verónica, tratando de reafirmar su autoridad tras el desastre de la reunión, a pesar de todo cerramos el trato, lo que infló aún más su ego, me asignó una única tarea. Documenta absolutamente todo. Quiero un manual tan detallado que podamos contratar a un recién graduado por la mitad de tu sueldo para que se encargue de esto. Sonrió creyendo que me estaba castigando con el trabajo más tedioso posible. Yo le devolví la sonrisa. Por supuesto, Verónica. Considera hecho. Y me puse a trabajar. Creé la obra maestra de la documentación inútil. Escribí cientos de páginas. Cada servidor fue catalogado con su dirección IP, número de serie y configuración de hardware.
Cada línea de código de mis scripts personalizados fue comentada, explicando qué hacía la función en un nivel puramente técnico. Esta función itera sobre el array de pedidos pendientes, por ejemplo. Todo era factual, todo era preciso, y todo era completamente inútil sin el contexto, sin el porqué. No expliqué que el script de sincronización de inventario tenía que ejecutarse a las 3:03 am y no a las 3:00 am, porque a las 3:00 am se iniciaba el proceso de copia de seguridad del servidor, y ambos procesos simultáneos crearían un bloqueo en la base de datos que la corrompería. Simplemente escribí: tarea programada, sincronización de inventario, hora de ejecución 03:03. No expliqué que la API que conectaba con el sistema de GloboMart tenía una dependencia no declarada de una versión específica de una librería de Java y que si se actualizaba esa librería, la conexión fallaría de forma silenciosa, enviando los pedidos a un limbo digital. Simplemente listé las librerías instaladas. Creé diagramas de red que mostraban qué se conectaba con qué, pero no la criticidad de esas conexiones. Era como entregarle a alguien un diccionario de 1000 páginas para que aprendiera un idioma, pero sin la gramática, sin la sintaxis, sin el alma. Le di las palabras, pero no la forma de construir una frase coherente. Pasé 10 horas al día escribiendo. Mi aliado, el gerente del almacén, un hombre sensato llamado David, que sí entendía que la tecnología era la sangre de la operación, pasaba por mi oficina con una taza de café. ¿Estás seguro de esto?, me preguntaba en voz baja. Les estás dando las llaves del reino. Yo le mostraba una página de la documentación llena de jerga técnica y referencias circulares. Él la leía, fruncía el ceño y sonreía. Ah, ya veo. Les estás dando las llaves, pero están en el fondo de una piscina olímpica llena de gelatina. Mi último día entregué un disco duro con 500 páginas de documentación en PDF a Verónica. Ella lo cogió sin mirarme, con un gesto de triunfo. Excelente, ya puedes entregar tus credenciales y tu portátil a RRHH. No hubo un gracias, ni un buena suerte, ni siquiera un apretón de manos. Mientras salía del edificio por última vez, pasé junto a David. Ha sido un placer, amigo, me dijo. Buena suerte. Este lugar va a arder. Yo simplemente asentí. El fuego no lo iba a empezar yo. Solo me había asegurado de que cuando empezara, nadie supiera dónde estaban los extintores. Había cumplido mi deber al pie de la letra, y ahora solo tenía que esperar. La primera semana después de mi partida fue, según me contó David más tarde, engañosamente tranquila. Contrataron a una consultora externa, un par de chicos listos con muchas certificaciones, pero sin experiencia en sistemas a medida como el mío. Se pasaron la semana leyendo mi bíblica documentación, tratando de descifrar el mapa de un tesoro que no existía. Surgieron pequeños problemas, como era de esperar. Un escáner de mano en el almacén se desconfiguró. Una impresora de etiquetas empezó a imprimir con un ligero desplazamiento. Tareas que a mí me habrían llevado 5 minutos, a ellos les costaron medio día de investigación y llamadas a soporte. Los tickets de soporte empezaron a acumularse. Verónica, desde su torre de marfil, los presionaba para que se pusieran al día con el sistema. El verdadero apocalipsis comenzó a las 8:01 am del lunes de la segunda semana. El detonante fue exactamente el que yo había predicho en mis memorandos ignorados. El script de mantenimiento de la base de datos. Era un script que yo había escrito para archivar pedidos antiguos y optimizar los índices de la base de datos para mantener la velocidad. Había advertido a Verónica hacía meses que con el nuevo volumen de pedidos de GloboMart, el script necesitaría ser reescrito para manejar la carga. Por supuesto, esa advertencia también fue archivada en la papelera. Ese lunes, el script se ejecutó, encontró un volumen de datos 10 veces mayor del que estaba diseñado para manejar y simplemente se colgó a mitad de proceso. Pero no se colgó de forma limpia. Dejó la tabla principal de la base de datos de inventario en un estado de bloqueo transaccional. Para un no técnico, esto no significa nada. Para la operación de SwiftShip fue un disparo en el corazón. El efecto dominó fue instantáneo y brutal. A las 8:02 am, el WMS Cerebro intentó acceder a la tabla de inventario para procesar el primer lote de pedidos de la mañana y se encontró con el bloqueo. En lugar de recibir datos, recibió un error de tiempo de espera. El sistema, programado para ser resiliente, reintentó la conexión. Y otra vez. Y otra vez. Cada intento fallido aumentaba la carga en el servidor de la base de datos, que ya estaba luchando por resolver el bloqueo del script. A las 8:10 am, el almacén estaba despierto y funcionando.
Los trabajadores encendieron sus escáneres de mano para empezar a recoger los pedidos. Los escáneres se conectaban al WMS para obtener las listas de productos. Pero como el WMS no podía hablar con la base de datos, los escáneres solo mostraban un mensaje de error. No se puede conectar al servidor. Cientos de trabajadores se quedaron parados, mirando sus dispositivos inútiles. A las 8:30 am, el pánico comenzó a filtrarse en las oficinas. El sistema de atención al cliente, que se alimentaba directamente de nuestra API, dejó de mostrar información de los pedidos. Los clientes que llamaban para saber el estado de su envío solo escuchaban a agentes confundidos diciendo: «Lo siento, nuestro sistema no responde en este momento». A las 9:00 am fue un colapso total. El portal online de Globomart, que se conectaba a nuestra API cada 5 minutos para sincronizar el inventario, empezó a recibir respuestas de error. Su sistema automatizado, interpretando que no teníamos stock de nada, empezó a marcar todos sus productos como agotados en su página web, deteniendo en seco las ventas de nuestro cliente más importante. La escena, como me la describió David, era de puro caos. Verónica corría de un lado a otro gritando a los consultores de IT, que estaban pálidos y hojeaban frenéticamente mis manuales. «Arréglalo», les chillaba. Ellos no sabían qué arreglar. Miraban los logs del servidor y veían 1.000.000 de errores, pero no entendían la causa raíz. Era como intentar encontrar una aguja en un pajar en llamas. Mientras tanto, el coste del desastre crecía exponencialmente. Cada hora de inactividad significaba 1.500 pedidos no procesados, miles de dólares en ingresos perdidos y la furia creciente de docenas de clientes. Los camiones de reparto se acumulaban en los muelles, incapaces de cargar o descargar. La operación de SwiftShip, una máquina afinada que movía millones, estaba completamente muerta en el agua. Y todo porque un script sobre el que yo había advertido había fallado. La bomba de tiempo que Verónica había ignorado acababa de estallar en su cara. El colapso total de las operaciones duró 8 días hábiles. 8 días en los que no se procesó ni un solo pedido automatizado. El coste financiero era una hemorragia imparable. La empresa gestionaba un promedio de $400,000 en mercancía al día. 8 días de parálisis se tradujeron en $3.2 millones en pérdidas de ingresos directos. Pero eso era solo el principio. Globomart, cuyo negocio se había visto directamente afectado, invocó la cláusula de penalización por incumplimiento del nivel de servicio, SLA, una penalización de $1.5 millones. Además, cancelaron el contrato. El mayor triunfo en la historia de la empresa se había convertido en su mayor catástrofe en menos de un mes. El miércoles de la segunda semana de caos, con la empresa en llamas, el CEO finalmente convocó a una reunión de emergencia en la sala de juntas, la misma donde había sido humillado. Estaban todos, directivos, los consultores de IT con cara de funeral y David, el gerente de almacén, que había sido llamado para informar sobre el desastre en el terreno. Verónica, desesperada, intentó la única táctica que conocía: echar la culpa a otro. «Esto es inaceptable», comenzó, dirigiéndose al CEO. «Es evidente que la infraestructura que nos dejó nuestro anterior empleado de IT era un desastre, un castillo de naipes. Su documentación es inútil, es un laberinto de código espagueti. Nos ha saboteado». Los consultores, ansiosos por desviar la atención de su propia incompetencia, asintieron con la cabeza. Parecía que ella iba a salirse con la suya. Pero entonces David, un hombre que normalmente nunca hablaba en estas reuniones, se levantó. «Con todo el debido respeto, Verónica, eso es una mentira absoluta», dijo, con una voz tranquila pero firme que cortó el aire de la sala. Todos se giraron para mirarle. «He trabajado con él durante 8 años. Construyó esta empresa desde cero». Y les advirtió de todo esto. Antes de que Verónica pudiera protestar, David sacó su tablet. «CEO», dijo, dirigiéndose a él directamente. «Durante los últimos 6 meses he estado en copia en la mayoría de los correos electrónicos importantes sobre infraestructura. Creo que hay algo que deberías ver». Con un par de toques reenvió un único correo electrónico a la tablet del CEO. Era una compilación, la cadena de emails que yo había guardado tan cuidadosamente en mi carpeta de El Seguro. Ahí estaba todo en blanco y negro, mi solicitud de $70,000 para la redundancia de la base de datos y su rechazo. Mi memorando detallado sobre los puntos únicos de fallo, incluyendo una advertencia específica sobre el script de mantenimiento, mi petición de presupuesto para un segundo proveedor de Internet, y después de cada petición, la misma respuesta despectiva de Verónica. «Rechazado. Innecesario. No es una prioridad». El CEO leyó los correos en silencio. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y finalmente a una furia helada.
Lentamente levantó la vista de la pantalla y la clavó en Verónica. Ella se había quedado sin palabras. Su rostro era una máscara de pánico. Él no gritó. Su voz fue apenas un susurro, lo que la hizo aún más aterradora. Recoge tus cosas. Estás despedida. El personal de seguridad te acompañará fuera del edificio. Esa tarde mi teléfono sonó. Era el CEO. Se disculpó profusamente. Me ofreció el puesto de Verónica, el de director de operaciones. Me ofreció el triple de mi antiguo sueldo y un paquete de acciones de la empresa. Por favor, me suplicó. Nómbrame tu precio. Necesitamos que vuelvas y arregles esto. Escuché su oferta pacientemente. Y luego, con una satisfacción que había estado esperando durante mucho tiempo, le respondí. Lo siento, pero no puedo aceptar. Ya he firmado un contrato como nuevo director de tecnología en otra empresa. Te deseo la mejor de las suertes para encontrar a alguien que pueda descifrar mis notas. Y colgué. Al final la empresa no se hundió, pero estuvo cerca. Tuvieron que contratar a un equipo de especialistas forenses de IT por una suma exorbitante para reconstruir el sistema. El coste total del desastre, entre pérdidas, penalizaciones y la reparación, superó los $5 millones. Todo por no haber querido invertir $70,000 en una póliza de seguros. Verónica veía mi departamento como un coste de $200,000 al año en su presupuesto. Descubrió de la peor manera posible que en realidad era la póliza de seguros de $50 millones que mantenía a flote a toda la empresa. Algunas lecciones de negocio no se aprenden en un MBA. Se aprenden en la pantalla de un servidor caído, rodeado del silencio ensordecedor de una operación paralizada. Y yo ya no estaba allí para presionar el botón de reinicio.